ni primero ni nada, porque el que venga después, que el Papa que después elija también en el futuro el nombre de Francisco, pues ya se llamará Francisco II, pero basta con Francisco de tanta resonancia evangélica de Francisco de Asís para la Iglesia permanentemente. Je résume tout ce qu'on vient de dire en français pour nos amis francophones qui nous regardent. C'est Pape François. On ne dira pas Pape François Ier. Il faut attendre l'autre François, un prochain François, pour qu'on dise François Ier. Mais pour le moment, c'est le Pape. Bien, avanza entonces esta primera conferencia de prensa del portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, ante medios internacionales, luego de la elección del nuevo jerarca de la Iglesia Católica que se produjo el día de ayer. Los representantes, los portavoces del Vaticano resaltaban esa sencillez y humildad con la que se presentó ayer ante la multitud que lo esperaba en la Plaza San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco. Resaltan además que no usó la estola, sino solamente para el momento de dar la bendición. Dicen que no aceptó la cruz de oro que usualmente debe llevar el Papa, sino que continuó con la cruz que lo había acompañado a él durante su carrera dentro de la Iglesia. También resaltaron el momento en el que se inclinó ante la multitud para recibir también esta bendición que él mismo pidió a sus fieles que se encontraban allí pese al frío y a la lluvia que reinó el día de ayer en la ciudad de Roma, en Italia. También dieron la información de que este domingo el Papa Francisco ofrecerá su primer rezo del Ángelus desde su apartamento pontificio en la Plaza San Pedro del Vaticano, algo que hasta ahora no se había anunciado. Escuchemos. Santa Marta, a special car was prepared for him with the license plate Stato della Città Vaticano 1. Placas del Vaticano y dijo, no, me voy a montar al bus porque vine en el bus con todos los cardenales, así que voy a regresar en el mismo autobús a Santa Marta. Y también en la cena hubo un brindis y dijo algunas palabras y dijo que Dios los perdone por lo que han hecho. Al terminar la bendición Urbi et Orbe que escuchamos ayer desde el balcón principal de la Basílica, el Papa ha vuelto a Santa Marta, pero no ha usado el automóvil oficial del Sumo Pontífice con matrícula Estado de la Ciudad del Vaticano número 1. No ha usado el coche del Papa, el automóvil oficial, sino que ha subido en el microbús, en el autobús que traslada al resto de los cardenales y obispos para la cena en Santa Marta. Y ya después en la cena ha sido una cena con un ambiente muy festivo, muy alegre, en la que el Papa ha dado las gracias y ha dirigido unas breves palabras a los cardenales y les ha dicho, aparte de darles las gracias, que Dios os perdone por lo que habéis hecho. Ieri sera il nuovo Papa ha telefonato al Papa Emerito a Castel Gandolfo. Bien, ya comienza a verse en la prensa internacional algo así que denominan el Bergoglio Style o el Bergoglio estilo, por todas estas características que ya han ofrecido durante esta rueda de prensa en el Vaticano, los portavoces del Vaticano, sobre el Papa Francisco, por todas estas características diferentes que ha mostrado ya en las cortas horas de pontificado que lleva Francisco frente a la Iglesia Católica. Ya ha tenido algunas actitudes diferentes que lo han diferenciado, ya no solamente el hecho de que por primera vez hay un jesuita al frente de la Iglesia Católica, por primera vez un latinoamericano y por primera vez escoge el nombre Francisco, sino que también ha hecho otras cosas que han sido por primera vez. Por ejemplo, estaban diciendo que tras la elección, la elección dentro de la Capilla Sixtina, regresó en el mismo bus que el resto de los cardenales. Volvamos a escuchar lo que sucede en estos momentos en el Vaticano. Él va a visitarlo directamente a Castel Gandolfo, pero no mañana ni pasado mañana, sino que en tanto que se organice se lo haremos saber, pero no estar programado para los próximos días. El Papa Francisco ayer, después de su elección, llamó al Papa Emérito, a su Santidad Benedicto XVI, habló por teléfono con él
y no podemos esperar, como parece ser que había esa inquietud, esa pregunta de que hoy o mañana o pasado mañana pues sea previsible que pueda trasladarse físicamente a Castel Gandolfo para saludar y estar con el Papa Emérito. Ya se comunicará, pero ya he tenido un primer contacto y además ayer inició sus palabras de saludo a la multitud en la Plaza de San Pedro, haciendo esa oración especial que todos seguimos por el Papa Emérito. Questa mattina il Papa Francesco alle ore 8 è andato a Santa Maria Maggiore per fare quell'omaggio. Avanza entonces esta primera rueda de prensa en 3 idiomas, en italiano, en inglés y en español, ante los medios internacionales que se han trasladado hasta allá, hasta el Vaticano, para ser partícipes de esta elección del nuevo sumo pontífice. Comentábamos entonces que ya se había filtrado a la prensa que una de las primeras frases que ofreció el nuevo Papa Francisco a los cardenales fue que Dios os perdone por lo que habéis hecho. Ahora en la conferencia acaban de explicar que estas palabras se ofrecieron durante una cena que se dio en la Casa Santa Marta, el lugar donde se estaban hospedando los 115 cardenales electores que participaron de este cónclave. Dicen que luego de dar las gracias, el Papa Francisco pronunció estas palabras y le dijo entonces a los cardenales que le habían elegido que Dios os perdone lo que habéis hecho. También estábamos comentando, estaban explicando que Francisco, lejos del lugar de trasladarse hasta la Casa Santa Marta en el vehículo que estaba dispuesto además para que así fuera, para que el Papa se trasladara por separado, lo hizo en el mismo bus donde llegó junto con los demás cardenales a la Capilla Sixtina. También informaron que Francisco, el Papa Francisco, habló ayer mismo con el Papa Emérito, con Benedicto XVI, y aunque se pensaba que podría visitarlo en las próximas horas, especificaron que no creen que sea posible que en los próximos días se produzca este encuentro entre el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto XVI, pero sí dijeron que ya tuvieron ese primer contacto telefónico la noche de ayer. Vemos entonces la noticia del día sigue siendo el Papa, la elección del nuevo jerarca de la Iglesia Católica. La mayoría de los medios internacionales tienen en sus primeros titulares al Francisco. También especificaban que es importante porque ha habido la confusión el día de hoy. Muchos diarios han titulado con Francisco I, sin embargo, Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, hacía la aclaración. No es necesario colocarle el cardenal, el primero, sencillamente decirle Francisco. Ya si en el futuro otro sumo pontífice escoge llamarse Francisco, entonces será Francisco II. Sin embargo, el cardenal Bergoglio será Francisco únicamente. Que si trova nella stessa cappella Sistina. Ecco. Quindi poi dopo è tornato nello spazio principale della Basilica, ha salutato il personale della Basilica, anche i laici. Hoy el Papa Francisco sorprendió a la prensa que se ha trasladado hasta allá, hasta el Vaticano, porque muy temprano inició su jornada. Sigamos escuchando lo que sucede a esta hora en el Vaticano. De Santa María Mayor e indicó la noche anterior que él deseaba visitar a la Madonna. Él fue a esta iglesia, una de las principales basílicas dentro de Roma, y fue primero que todo a la capilla que alberga el icono del Salus Romana, Salus Populi Romana. Después de rezar allí, arrodillarse, se sentó aproximadamente unos 10 minutos y luego fue a la parte central de la iglesia y bajo el altar principal estuvo alrededor de una de las réplicas o una de las reliquias que son tan importantes para la historia de la Iglesia Católica. Rezó allí e hizo homenaje asimismo a algunas de las personas que trabajan en la basílica. Luego fue a un altar auxiliar y donde hay un lugar especial donde San Ignacio de Loyola hace miles de años celebró una misa en Navidad. Es un lugar muy especial, lleno de espiritualidad y lleno de historia. Posterior a este suceso, saludó a las personas que estaban en la iglesia y estuvo acompañado en la iglesia por el vicario de Roma
y fue saludado por el cardenal que cuida la Basílica de Santa María Mayor. Anoche anunció el Papa Francisco que visitaría a la Santísima Virgen. Esta mañana, pues poco después de las 8, se ha dirigido a la Basílica de Santa María la Mayor. Ha realizado su primera salida del Vaticano a esta basílica donde se encuentra, se venera pues a Santa María Salus Populi Romani, tan querida por el pueblo de Roma, y allí ha sido recibido por el arcipreste de la basílica, el cardenal español Santos Abril, y también por el vicario para la ciudad de Roma, que le han acompañado. Se ha dirigido, además de saludar al cabildo de la Basílica de Santa María la Mayor, se ha dirigido ante la Virgen y allí ha rezado durante unos 10 minutos de rodilla, le ha ofrecido un ramo de flores y después ha pasado delante del altar mayor donde se venera la reliquia de la cuna de nuestro Señor, según la tradición. También se ha dirigido a la llamada Capilla Sistina de la Basílica de Santa María la Mayor, donde San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, celebró su primera misa de medianoche, su primera misa del Gallo en Roma. También de ahí se ha dirigido ante la tumba del Papa San Pío V, donde están sus reliquias, y posteriormente ha saludado al personal que trabaja en la Basílica de Santa María la Mayor. The Pope also prayed at the tomb of St. Pius V. En la tumba de San Pío V, que está en la misma capilla. La capilla se llama la Capilla Sistina, no la de Miguel Ángel, sino la Capilla Sistina de la Basílica de Santa María la Mayor. Da Santa Maria Maggiore senza un corteo di macchine, ma su una delle macchine della Gendarmeria Vaticana, e quindi in una forma estremamente semplice. E dopo aver visitato Santa Maria Maggiore, quando usciva c'erano i ragazzi di una scuola che lì davanti alle finestre che lo salutavano. Bien, entonces se produce a esta hora a las 11:19 de la tarde, hora de Roma, esta primera conferencia de prensa del Vaticano, tras el anuncio del nuevo Papa, de Francisco, como nuevo jerarca de la Iglesia Católica. A lo largo de toda esta conferencia de prensa se ha resaltado el carácter austero que ha tenido entonces a las pocas horas de pontificado Francisco simplemente, disculpen. Escuchemos lo que está ocurriendo a esta hora en Roma. Il s'est dit, je veux m'arrêter à la Casa del Clero, à Via della Scrofa, à prendre mes bagages. Alors, il a pris ses bagages parce que c'est là qu'il a passé les jours de la congrégation. Et en descendant, il s'est arrêté au bureau pour payer la facture de sa chambre pour donner un très bon exemple aux autres.